La escritura del libro Maternidad Consciente ha sido una escritura como muy fluida. Yo me sentaba a escribir, era muy fácil, me costaba encontrar los huecos para escribir, pero una vez que me ponía a escribir era como muy fluida y me salían enseguida las palabras y... O sea, me sentía un poco como si fuera como una especie de río y el río fluía y yo pues fluía con el río. Esto el primer año de los 2 años de escritura. El segundo año yo creía que el libro se había acabado y 5 veces creí que se había acabado y 5 veces lo cerré y celebré, he acabado el libro, y 5 veces otra vez el libro me dijo no se ha acabado y tuve que volver. Entonces, bueno, que ha sido fluido y el segundo año un poco ya que quería cerrar y no se cerraba, bueno, pero era de todas maneras la sensación de un proceso fluido. Con esta... y como muy inspirada, era una sensación de estar muy inspirada y con muchas señales y la gente me comentaba cosas y yo estaba ahí como que sentía que todo colaboraba a que yo escribiera el libro. Entonces, con esta confianza que me había dado a mí este proceso creativo del libro, pues, y con las ganas, el ánimo, la energía, bueno, pues me puse a organizar charlas en Madrid y en la Sierra y para acá, para allá. Y, claro, organizar las charlas, quedar con la gente, hablar con la gente, hacer los WhatsApps, hacer los carteles, ¿no? Eso es bastante tiempo. Y yo iba haciendo todo eso y a la vez lo que era lo que era la charla que iba a dar, no tenía, vamos, en vez de en un río fluido, que era lo que yo esperaba, porque la charla tenía que ver con el libro, pues me sentía un poco en un desierto con bastante niebla y bastante desorientación de qué iba a contar en la charla. Me salían como 3 charlas, pero ninguna me convencía, bueno, no tenía muy claro por dónde. Y a mí no me gusta funcionar así, a mí normalmente me gusta tener las cosas muy claras de antemano. A una semana de la primera charla, pues ya me declaré totalmente en desierto y me declaré totalmente en estado de emergencia porque se acercaban los días y se acercaba la primera charla y yo seguía sin tener muy claro por dónde tirar en esa niebla y en ese desierto. Entonces me puse a hacer esta pregunta, que es una pregunta que a veces me he hecho en momentos difíciles o en bifurcaciones, en momentos de crisis, pues de si esta es la última charla que doy, ¿qué contaría? Un poco invocando un poco el recuerdo de que un día morimos y que podemos morir. Y porque a mí cuando yo estoy un poco confusa, el recordar esto, que ha habido épocas en mi vida que lo he hecho más a menudo, ahora lo hago pocas veces, me ayuda a filtrar lo que es esencial de lo que no lo es tanto, ¿no? A veces, si yo pienso, tengo un montón de tiempo, pues a veces no me pongo clara conmigo a decir, a ver, qué es esencial, qué es el mensaje principal que quieres transmitir y qué otras no son tan importantes. Entonces estaba en esta pregunta, que estuve un fin de semana con esta pregunta abierta, y esta pregunta me trajo a otra pregunta, que es, también como madre de Harry, si me quedara poco tiempo, qué cosas son las... qué es lo más importante de mi biografía o de mi experiencia en la Tierra que me gustaría transmitir. Total, que me pasé un fin de semana absolutamente... Cada vez que Harry se dormía, durmió mucho ese fin de semana, cada vez que él se dormía, me ponía como dentro de mí, ¿no? a profundizar. Y no fue fácil, no es que me hiciera la pregunta y enseguida salieran las respuestas, pero al menos fue un hilo, por eso digo la liada, porque al menos fue un hilo que me sacó de esta sensación de no sé por dónde, no sé qué es lo esencial. Entonces, con lo que ocurrió con Harry lo quiero contar porque en el libro cuento muchas veces lo que yo a veces me propongo con Harry es mi hijo, tiene ahora 5 años, y lo que luego es la realidad. Pues el día
año pasado creo que decidí, o sí creo que fue hace año y medio, enseñar a Harry a meditar. Una cosa fue voy a intentar enseñar a Harry un poquito a meditar y otra cosa fue la experiencia de ponernos a intentar. Pues esto fue un poco igual. Después de hacer mi profundización de con qué, si destilo mi biografía, con qué me quedo, pues se lo conté a Harry una noche. Y Harry, yo le preguntaba después de cada cosa, fueron tres aspectos, o sea, o tres, destilé como tres actitudes o tres aspectos que me parecen importantes. Después de cada uno le preguntaba que si lo había entendido y él me decía que sí. Y luego se durmió y luego, bueno, pues yo reflexioné que no se había enterado de prácticamente nada de lo que yo le había dicho, ¿no? Y a la noche siguiente, pues sí que tuve claro que tenía que hacérselo en su lenguaje y sí que hice una pequeña cancioncita, se la canté, le gustó, la grabamos, la estamos cantando. Bueno, que una cosa es preguntarnos preguntas importantes y trascendentales y otra cosa es transmitirlo y adaptarlo al lenguaje, edad a quien va dirigido. También en esta investigación de 2 días, haciéndome esta pregunta de qué es lo que me gustaría transmitir, y aquí quien tenga en este momento hijos o hijas, la misma pregunta puede ser a mis sobrinos, sobrinas, o a mis amigos, amigas, estudiantes, pacientes, las personas que me rodean. Cuando me venía esta investigación, me venía también la posibilidad de dar respuestas grandes, como pues me gustaría transmitir que sea feliz o que esté en paz, que son respuestas grandes y bonitas y estamos casi todo el mundo de acuerdo en eso, pero claro, lo que yo considero estar en paz y ser feliz a lo mejor no es lo mismo de lo que tú consideras, y esto va cambiando a lo largo de nuestra biografía. Para mí ahora la felicidad, o lo que yo considero felicidad, no tiene que ver, es diferente a lo que yo consideraba hace años, ¿no? Aunque cuando hacemos una investigación de este tipo es importante concretar a qué me estoy refiriendo, ¿no? Cuando estoy nombrando palabras como paz, felicidad. Cuando yo estoy hablando de maternidad, me estoy refiriendo a una maternidad que puede ser con bebés, criaturas, hijos, hijas, que son hijos físicos, que muchas veces los procesos creativos, cuando son hijos e hijas físicos, son más fáciles porque pasan por el cuerpo físico, están en nuestra casa, o si son adoptivos de acogida, están en casa, interaccionamos, ocurren momentos muy buenos, momentos muy difíciles, es como que nos enteramos mucho. Y a la vez con procesos creativos es parecido, aunque no es tan obvio. Pero pues un centro de yoga es una creación, es un hijo creativo, una hija creativa, un libro, una casa puesta con cariño, un hogar. Bueno, estamos continuamente creando. Tenemos una charla, es una hijita creativa. Bueno, continuamente estamos metidas en esta energía de creación, como que continuamente la maternidad es como una energía que está circulando, pues estamos o bien concibiendo algo, o bien gestando, a veces pariendo, a veces con pospartos, nutriendo, protegiendo, poniendo límites, abortando, dejando morir, empujando. Estamos siempre en esto. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de estar metidos o metidas en estos procesos creativos. Entonces yo, así reflexionando, me daba cuenta que yo a veces soy consciente de lo que quiero crear y encima soy capaz o tengo la lucidez suficiente para ser congruente. Eso a veces ocurre. Otras veces soy consciente de lo que quiero crear, pero estoy haciendo cosas contrarias a lo que quiero crear. A mí siempre me viene esto, que es pequeño y sencillo, pero se entiende bien, como muchas veces yo quiero crear en casa con Harry una atmósfera de armonía y muchas veces vamos corriendo al cole por la mañana, ¿no? Es como, yo quiero crear armonía, pero no estoy colocando las piezas para que realmente empecemos el día con armonía. Y luego hay una tercera posibilidad, que no somos conscientes de lo que queremos crear y tampoco ponemos los medios porque ni sabemos lo que queremos crear y empezamos
parecen como en nuestra vida ocurren creaciones o experiencias que ni siquiera entendemos de dónde vienen, pues porque no hemos puesto conciencia en nuestro deseo. Bueno, pues este es el primer mini capítulo. Pasamos al segundo. El segundo se llama El viaje. Y cuando estaba con esta pregunta de que me parecía importante contar esta charla, si fuera la última, me vino enseguida esta información y he puesto unos números que no quiere decir que sean, o sea, he puesto, lo explico y ahora os cuento, que no quiere decir que esto sea así, ni que con estos números exactamente, pero son los números que me salían y como yo me he entendido y como siento que es más claro. Entonces, lo escribo en el brazo y en la mano por dos razones. Por una, porque si lo escribo en un papel se olvida y a veces es importante hacer cosas para que el consciente recoja la información. Entonces voy a poner aquí una escala del -1 al 4. Entonces, a nivel de conciencia podemos estar en esta escala, ¿no? -1, 0, 1, 2, 3 y 4. Y también me gustaba el símbolo de la mano, porque si a nivel de conciencia estamos en el -1 es como si tuviéramos solo funcionáramos con esto del brazo, ¿no? Si tenemos el 0 un poquito más, estamos el 1, 2, el 3, si tenemos el 4, estamos funcionando con toda la mano, a nivel de conciencia. Entonces, voy a describir un poquito cada uno y sabiendo que esto no son como estáticos, que uno está en el -1 y siempre está en el 0, ¿no? Nos vamos moviendo, pero bueno, por colocar un poquito a qué me estoy refiriendo con esto. Entonces, digamos que casi todo el mundo nos estamos manejando a nivel de conciencia como entre el -1, el 0 y el 1. Entonces, en el -1 estamos como impactados o impactadas por experiencias del pasado que nos han marcado, bien porque hayan sido traumáticas o bien porque hayan sido pequeñas experiencias que se han repetido. Estamos con muchas creencias que hemos recibido o bien de la cultura o bien de nuestra familia acerca de cómo vivir, quiénes somos. Pues, no tenemos a veces mucha conciencia de quiénes somos. Solemos tener así algún patrón de pensamiento tóxico, unos favorito, y que la mente se nos va ahí sin que nosotros nos demos cuenta, alguna emoción que no gestionamos. Y a veces estamos enfadados pues, por cosas que son así, como resentidos, o pues algo que ocurrió en el pasado, o porque alguien no me da lo que me gustaría que me diera. Un ejemplo, si yo quiero que me comprenda alguien que pues, por carácter o por su forma de ser no es empático ni especialmente comprensivo, puedo seguir enfadada toda la vida por aquello, pero bueno, es que hay algo que es que la otra persona no lo puede dar porque no lo tiene, ¿no? Entonces, en eso no estamos como enredados con algunas cosas que son así. Cuando estamos en el 0, sí que hay un proceso de paz con el pasado, más conciencia de quién soy, más allá con virtudes y defectos. Pues, conozco mis virtudes y trato de funcionar desde ellas, o brillar, o aportar. Y los defectos, pues trabajo, o los acepto, o poquito a poco voy creciendo. Acerca de las creencias que hemos recibido, las hemos filtrado y hay cosas que estamos de acuerdo y decimos, yo también estoy de acuerdo con eso, y otras creencias que recibimos y decimos, pues con esto no estoy tan de acuerdo, ¿no? Hacemos como un filtrado de creencias. La mente ya no nos gobierna con sus patrones tóxicos, sino un cierto control acerca del manejo de la mente, vamos gestionando el mundo emocional, ¿sí? Y hay cosas que aceptamos, pues, la Tierra es como una especie como de juego en el que nos dan cartas y pues, no me peleo tanto con las cartas y me digo, bueno, estas son mis cartas, pues a ver cómo juego yo el juego. Con cartas me refiero a que a todo el mundo en la Tierra nos dan pues
pues un padre, una madre, un lugar donde vives, un cuerpo, un tipo de carácter. Y bueno, pues eso es un poco a ver cómo juegas las cartas, ¿no? Yo cuento esto mucho porque yo muchos años de mi vida he estado peleada con mis cartas y quería otras cartas. Entonces para mí ha sido un gran... Es que estas son mis cartas y a ver cómo puedo funcionar con ellas. Bueno, en lo que yo llamo uno, hay una conexión con un propósito o intención en la vida, como con algo que va más allá, como algo que un propósito de vida, algo que nos da sentido a la vida, que nos guía. En el 2, yo siento que cada vez es mayor la presencia de lo que podríamos llamar, aunque cada tradición espiritual lo llama de una manera distinta, podríamos llamar mayor presencia del ser superior, de la parte más sabia y amorosa que existe en nosotros, nosotras, y no tanto de el personaje que tenemos funcionando, la historia que nos contamos, o de querer tener razón, o éxito, o hay gente que tiene sus personajes de éxito, gente que su personaje es de víctima, gente que su personaje, bueno, el personaje que tenemos, que cada cual tenemos el uno. En el 3, para mí hay un proceso de sentir que aunque parece que estamos separados, hay algo en lo que hay una unidad, y cuando a veces tengo problemas con alguien fuera es porque esa persona representa algo que en mí no estoy en paz, y también cuando me fascina alguien fuera es porque también esa persona representa algo en mí que desea florecer o desarrollarse, como que y lo que les ocurre a los demás de alguna manera me ocurre a mí, y lo que doy lo recibo y lo que recibo doy, ¿no? Hay una sensación un poco más de estar en unidad. Y lo que yo he puesto en el 4 es estar conectados, conectadas a la fuente, y con la fuente hay personas que la fuente la nombran como Dios, como amor, como el espíritu, el universo. Cada persona tiene su lenguaje para nombrar la sensación de estar en unidad con lo que yo llamo fuente. Entonces, yo cuento esto, mi trabajo, sobre todo mi especialidad, o mi trabajo a lo que me dedico, es del -1 al 0. Estoy ahí trabajando mucho de 0 al 1, digamos que esta sería como en lo que yo acompaño, me importa, me interesa. Entonces, en Mujer Serpiente escribí del -1 al 0 y al 1, después de muchos años de trabajo personal. Esta etapa es una etapa en la que sobre todo el trabajo es un trabajo personal, que puede ser, en mi caso siempre me he tirado por el camino terapéutico, pero puede hacerse cuando nos hacemos preguntas, puede hacerse con un buen amigo, una buena amiga que tiene una capacidad de escucha y acompañamiento, puede hacerse a través de libros. Lo que sí que es importante es el deseo de investigar y la honestidad con uno mismo, una misma, porque a veces me hago preguntas y las respuestas pueden darme miedo o no gustarme, pero más allá de eso es como pues de ir investigando. Entonces, Mujer Serpiente, yo hice este tramo y sentía con cierta, ahora lo pienso, ingenuidad, o que pues que esto seguía como para allá, ¿no? De aquí a aquí, para mí el trabajo es más un trabajo, aunque seguimos con trabajo personal, pero un trabajo espiritual. Para mí el camino es la meditación, y hay otras personas, sobre todo la meditación, también visualizaciones, la oración como expresión de agradecimiento, como expresión desde el corazón, ¿no? Entonces, bueno, de aquí a aquí son más herramientas de espiritualidad,
y por eso yo ahora ando en la web como creando pequeñitas herramientas gratuitas. Hay muchas ahora en internet, pero bueno, sí que quería hacer algunas y ando haciendo esto ahora, pues por acompañar. Me parece importante que recordemos esto, sobre todo porque esto es como si, según vamos transitando, en la escala es como si todo el mundo fuéramos como una emisora de radio, que vamos emitiendo una frecuencia, y según vamos en la escala yendo hacia pues, la unidad, la conexión con la fuente, vamos transmitiendo eso allá donde estamos. Puede que no tengamos que hablar, solo con nuestra presencia, con lo que estamos haciendo, diciendo, con lo que estamos aportando. Entonces yo sé que en esta desorientación de la charla estuve escuchando muchas charlas de muchas personas, y sí que me daba cuenta cómo, sí que podía darme cuenta cómo algunas personas estaban por esta parte, ¿no? Y cómo en poco tiempo hablaban, y yo sentía que como que en poco tiempo transmitían, y a mí me transmitían algo como que me emocionaba, o me inspiraba, o me conmovía. Como que ahí sí que me di cuenta de lo importante que es como que ir caminando y a la vez recordarnos todo el mundo, bueno, pues que tenemos un potencial muy, muy grande, sin agobios, vamos tranquilamente haciendo nuestro camino, nuestro viaje. Y como yo también tengo este arquetipo materno amplio de bueno, que en realidad todo lo que cada uno y cada una está haciendo, estamos haciendo nuestro camino, está ayudando al colectivo. Si yo sano algo, pues ayuda a los demás a sanarlo. Si yo transformo algo, estoy ayudando a los demás. Entonces, bueno, me parecía importante recordar esto, como que nuestro trabajo personal no solo nos está ayudando a nosotros, a nosotras y a los que nos rodean en casa o a los seres queridos, sino que de alguna manera ayuda al resto, como si fuera un viaje colectivo. Es un viaje individual, pero estamos en colectivo. Entonces, cuando nace mi hijo Harry, yo descubro con cierta, inesperadamente, que me instalo de nuevo en el -1. Entonces, esa experiencia de, al nacer él, de volver otra vez aquí, después de haber hecho todo el recorrido y haberlo contado y haberlo... Bueno, pues me ha dado mucho que pensar y me ha inspirado para escribir el siguiente, que es el recorrido de nuevo, esta vez con un hijo en casa. Sí que para mí en esta segunda vuelta ha sido muy duro, sobre todo el verme de nuevo aquí, y a la vez también reconozco que después el camino, una vez he ido atravesándolo, todo el camino previo hecho antes, pues también ha ayudado a que fuera más ligero, o más, tenga muchos frutos, o sienta que estoy llegando a lugares que antes no había vislumbrado, ¿no? Como que pese a aparentemente volver al -1, pues después el camino es como que se ramifica o se profundiza. Ayer en una charla alguien comentaba que en realidad pues cada vez que tenemos una crisis o algo ocurre, pues es verdad, volvemos como al -1, como que no son etapas, ¿no? Como que hay momentos en la vida que a veces el nacimiento de un hijo, a veces es una enfermedad, a veces es una separación, a veces es una pérdida que nos vuelve a colocar aquí, pues para mirar estos rincones que quedan por observar, mirar con amor, sanar, transformar. Y en este viaje, en este momento también Harry mi casa está inundada de superhéroes, más que de superheroínas, de superhéroes, no, de superheroínas. Y es como esto que los niños y las niñas nos traen a casa algo, ¿no? Y de repente sientes que se inunda la casa de animales, bueno, van pasando por etapas y se va inundando la casa. Y a mí con esto de los superhéroes tuve la primera tentación de, ay no me gusta esta... Y luego le di una vuelta y digo, bueno,
a ver, esto viene a casa por algo. Entonces, ¿no? Como que cuando Harry nombra a los superhéroes, yo le nombro a los que son superhéroes para mí. O bueno, digo yo, para mí superhéroe es quien su corazón está súper conectado al corazón y su mente funciona clara, con lucidez, a favor, ayudando. Yo voy ahí como por lo menos aprovechando los superhéroes para también como nombrando superhéroes, Gandhi, contándole los míos, ¿no? Buda, Vandana Shiva, bueno, las personas que a mí me han inspirado. Bueno, pues esto es el segundo mini capítulo con la idea no de desesperanza, pues estamos todo el mundo funcionando aquí, sino de animar y que hay muchos procesos que podemos vivir de otras maneras y acompañar y transmitir. Bueno, voy por el tercer mini capítulo que se llama La transformación y sí quería nombrar como tres transformaciones que yo he vivido. Cuando yo hablo de maternidad, por un lado es verdad que estoy hablando de Harry y también hablo de la consulta de los libros, pues siento que en todos había un proceso de maternidad. Y a la vez reconozco que la maternidad de Harry ha sido muy poderosa y ha traído como tomas de conciencia muy importantes. Entonces, para mí la maternidad ha traído una despedida del arquetipo, de la idea de madre como alguien perfecto y una reconciliación con la imperfección. Con la imperfección de la vida, de las madres, de los padres. Yo tenía en mi imaginario, aunque había hecho mucho trabajo, pero tenía en mi imaginario una madre perfecta. Yo serlo o hay que serlo, ¿no? No era muy consciente porque esto no lo va, ¿no? Pero estaba como ahí, ¿no? Como más en el arquetipo de madre, que es alguien que te lo da todo, está siempre para ti, te acompaña, te escucha. Y luego está, ese es el arquetipo, la energía, ¿no? Materna. Y luego está las madres concretas, que hacemos, que damos lo que podemos dar, que otras cosas no las podemos dar, que a veces tenemos malos días, que algunas cosas no somos capaces. Y que en esa imperfección radica parte de la perfección. Es decir, que una madre, o sea, nuestras madres y nosotras como madres, que nos dieron o damos un legado y que con eso damos regalos, pero que también lo que no podemos dar son experiencias que motivan a los hijos y a las hijas a salir al mundo, a buscar, a crecer, a encontrar. Que en parte lo que no hemos recibido forma parte de nosotros y de nosotras tanto como lo que sí hemos recibido, que nos conforma por igual. Entonces eso a mí ha sido como una gran reconciliación y una gran relajación. Otro cambio profundo ha sido pasar de la idea de una vida perfecta, que no es que yo la tuviera así como muy clara, pero sí que estos días reflexionaba que en realidad las personas que ahora mismo o estos últimos años estamos teniendo hijos o hijas, ya hemos vivido una infancia en la que hemos visto publicidad siempre, ¿no? Como carteles, o nos han vendido productos siempre como con imágenes de cierta perfección, o todos sonrientes, ¿no? Imagino, antes qué pasaría, ¿no? No lo sé. No había esto tan por todas partes, pero estamos imbuidos por la publicidad y por los medios, y ahora por las redes sociales o Facebook, como por unos escaparates o unas de vidas felices, ¿no?
Y a mí como cada vez tengo más claro que me llama más una vida, o sea, vivir una vida cargada de sentido y transmitir eso, ¿no? Más que sea feliz y tenerlo todo, ¿no? Vivir vidas cargadas de sentido, como que tenemos un sentido. Pues para mí eso es lo que claramente nos protege de, ¿no? Todas las vidas pasamos buenos ratos, malos ratos, hay experiencias difíciles. Y lo que nos protege no es que nuestra vida sea perfecta, lo que nos protege es, o al menos lo que tengo claro que a mí me protege y a otras personas que me rodean, es encontrar un sentido. O sea, es como un antidepresivo natural, ¿no? Pues porque el sentido a mi vida, pues es verdad que las cosas igual no ocurren como yo quiero, ¿no? Pero bueno, yo voy ahí, ¿no? Como tirando de ese hilo. Esto me parece importante en un momento en que estamos muy bombardeados o bombardeadas de estímulos, de vidas perfectas, ¿no? Una sociedad, aunque a lo mejor a nivel individual no estemos tan afectados o afectadas, pero una sociedad con una valoración del tener, del parecer y del entretenimiento, ¿no? Aunque hay veces hay muchas herramientas para entretenerse y pocas herramientas para parar, profundizar, reflexionar, encontrar, estar en el vacío, esperar, ¿no? Porque hay toda una parte de la vida que ahora está siendo como no negada, pero dejada a un lado y forma parte de caminos que son muy ricos también. Y una tercera toma de conciencia en estos años de maternidad. Yo tenía esta idea de felicidad, ¿no? Como que los hijos o las hijas, ¿no? Es importante que tengan una infancia feliz. Y ahora a ver, con matizaciones, no digo que no esté de acuerdo con eso, pero sí que estoy de acuerdo con que tengan una seguridad afectiva, un entorno afectivo. Y a la vez también, más que crear hijos con infancias súper felices, que para mí es más importante el concepto de resiliencia en la vida. A todo el mundo nos han ocurrido un montón de cosas. Los que estamos aquí, pues, hemos vivido, no nos ha querido que nos hubiera gustado que nos quisieran, hemos intentado que no sé quién por alguna manera hemos sido, no sé quién nos ha lanzado un mensaje que nos ha dolido o hemos sido excluidos. Bueno, o no pudimos conseguir una cosa que nos encantaba, o bueno, como que la vida tiene todo esto. Y crear como entornos así muy controlados en los que no ocurra nada en la vida de los niños y las niñas, pues me parece que no está como cultivando o que no creemos en esta actitud de, bueno, van a ocurrir cosas, voy a acompañar, voy a dotar de herramientas, voy a transmitir. Y pensando por qué ocurre eso, por qué está ocurriendo eso, por qué existe esa tendencia, me venía como la idea, o estos años, de que a veces cuando nosotros tenemos una herida sin curar, nos da mucho miedo que nuestros hijos e hijas pasen por lo mismo, ¿no? Porque como nuestra herida sigue retumbando o doliendo, y para mí el camino de la confianza no es... A mí no me va a dar confianza saber que a mi hijo no le va a pasar nada que a mí me haya pasado. A mí me da confianza lo que a mí me ha pasado lo voy a sanar, integrar, aprender, transformar, evolucionar, y así yo sé que eso se puede hacer. Como que la confianza para mí no viene tanto en el control, sino en que yo sé que todo lo podemos sanar, transformar, que con todo podemos evolucionar. Y esto es lo que me da confianza. Entonces hay como sí, a mí ahora que Harry crece, ¿no? Sin la figura paterna presente, claro, a mí eso me ha movido, ¿no? Muchas historias mías
y me las movió hasta que... Y quería que eso no sucediera y estaba como... ¿no? Hasta que... Pues hasta que hice mi trabajo con la ausencia. Sí, como que... Y ahora es verdad que... Pues estoy en paz. Como que a veces, ¿no?, nos mueve mucho heridas nuestras. Entonces, bueno... Como que al yo hacer mi propia sanación y estar en paz, pues puedo transmitir esta confianza. Esta era un poco la gran transformación. Otra pequeñita que me ha venido esta noche, no lo había dicho, me vino ayer tuvimos una conversación después de la charla de Zarzalejo. Venía con una amiga en el coche y esta noche pensaba, ¿no?, esta madrugada en mi insomnio, pensaba en la conversación como que la maternidad, y no tenemos por qué ser madres de hijos para que esto ocurra o bebés, como que la maternidad es un arquetipo que transforma de yo quiero que me den a yo voy a dar. Quiero que me den a yo voy a darme también y o a yo voy a dar. Es como esa transición. Es muy interesante cuando la diferencia, ¿no?, entre ir de hijo a una cena de Navidad, ¿no?, hija, que vas, te lo está preparado, ¿no?, la cena de Navidad, ¿no?, o ser tú quien sostiene la cena de Navidad, ¿no? Es una diferencia brutal, ¿no? Que bueno, llegas tarde, lo que sea, pues hombre, está bien, pero no sé. Cuando tú estás sosteniendo, ¿no?, la diferencia entre recibir y sostener. Es diferente ir a una clase de yoga a otro centro que tú sostener un centro de yoga, ¿no? Como la diferencia entre cuando vamos y recibimos y cuando estamos allí sosteniendo, preparando, ¿no?, con toda la... Es me hacía un clic muy interesante de la maternidad, que no hace falta ser madre para darlo. Bueno, pues ya voy por el cuarto mini capítulo. Se llama Las varitas mágicas. Entonces, a mí que a veces no tengo muy claro así como los caminos, a ver dónde estoy, me ayudó mucho una metáfora que en su día me dieron de imaginarme que, bueno, pues que la escuela es como, o sea, la tierra es como una especie de escuela y que estoy cursando asignaturas. El problema es que yo no me apunté a ellas, pero las estoy cursando, ¿no? O sea que, claro, tú en la universidad te apuntas a una asignatura y luego Mira, a mí esta cosa de, pues estoy cursando asignaturas que no sé cuándo me he apuntado, pero las estoy cursando, pues cuando ocurren así cosas digo, a ver, me voy a centrar un poco en qué asignatura debo estar cursando para yo enterarme y bueno, y por lo menos aprenderla ya que me toca, ¿no? Y a mí esto me da bastante, a veces me pregunto, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Y es verdad que a veces en la Tierra nos toca, jugando con esta metáfora, nos tocan asignaturas duritas, ¿no? Así, cuando a veces tocan... Un día me encontré a un amigo por el barrio y no sé qué me dijo, es que me está tocando una etapa de paciencia, de aprendizaje de paciencia. Y dije, ya, está tocando la asignatura de la paciencia infinita, ¿no? Esa es dura cuando a veces te toca. A veces a mí me ha tocado también con Harry el aprendizaje de todo el tema de los límites, cuáles son mis límites, que me molesta cuando decir no, ¿no? Como tener esta claridad en todo esto, poner claridad. Bueno, otras veces nos toca la asignatura de las heridas de la infancia y estamos ahí como con mucho sufrimiento. A veces estamos en una asignatura en toda nuestra vida y a veces pues en la pareja en esto, en el trabajo aquí, con mis hijos, hijas así. Pues a mí tardé en enterarme qué asignatura me estaba tocando con Harry. Tardé en enterarme porque ni siquiera conocía que existía esa asignatura, o sea que... Entonces,
antes de ser madre de Harry, yo siento que estaba un poco más en un proceso de que yo me proponía cosas y si yo creía y ponía los medios, las cosas las conseguía y bueno, estaba en esas. Y nació Harry y yo pues me creía que seguía un poco como en esas, ¿no? Me propongo algo, así. Y no, desde que nace Harry, casi todo lo que me propongo no lo consigo, excepto lo que tenga que ver con esto. Esto no hay ningún problema. O sea, que todo lo que tenga que ver con crecimiento personal, crecimiento espiritual, pero como yo intente salirme de aquí para cambiar alguna variable de mi vida, me hubiera gustado tener un segundo hijo, tener otra pareja, vivir en el campo, o sea, cualquier otra variable, es como que no sé, no hay manera de mover, ¿no? Es como si mi vida dijera, como si solo tuviera esto libre, ¿no? La vida se me ha colocado. Entonces me ha tocado mucho, pues una vivencia, como mucha gente en la maternidad y paternidad, que creo que no ha sido sola, como una vivencia de cierta frustración, pues porque ciertas cosas me gustaría que sucedieran y no suceden, ¿no? Y entonces la asignatura no es tanto la frustración, porque no siento para nada que esté frustrada, me siento muy bien. Entonces, he dado vueltas que pasa, ¿no? Y entonces me he dado cuenta que hay un arquetipo que se llama el arquetipo del mago o la maga, que es el que transforma la realidad, no cambiándola, sino cambiando su perspectiva de la realidad. Y un poco eso es un poco lo que me está tocando a mí. Y ya que me está tocando, pues me estoy poniendo a leer sobre el arquetipo del mago, la maga, a investigar sobre las varitas mágicas. Bueno, entonces estoy en plena investigación, ya que por fin sé dónde estoy. Y en esta investigación hasta ahora he descubierto 4 varitas mágicas, las cuento y cerramos la charla. Entonces las 4 varitas mágicas las cuento porque, bueno, son mías y son de los demás, vamos, solo es que yo me estoy como colocando son de todo el mundo, estoy como poniendo la atención en ponerle nombre a estas varitas. Entonces, la primera, yo la llamo la varita mágica del corazón, y con esto hay personas que la palabra corazón no tiene por qué decirles nada. Con corazón nombro a la parte más profunda nuestra, que podemos llamar corazón, alma, intuición. Otra persona dice, es que me sale de las tripas, ¿no? O sea, como a una parte muy profunda nuestra, ¿no? Estamos preguntándonos a la parte más profunda. A veces nos preguntamos y a veces la parte más profunda habla y nosotros decimos, Dios mío, lo que me acaba de decir, ¿no? Que no siempre es que nos preguntamos, sino que a veces nos lo dice. Y entonces es verdad que yo siento que es una varita mágica, porque una vez que hacemos caso a esto, y esto tampoco quiere decir vivir de ello, cambiar de profesión, no, es como escuchar esa voz y acercarnos hacia los lugares o las personas o las actividades o las actitudes que marca esa voz. Y siento que es una varita mágica porque de repente empiezan como a abrirse caminos o a conocer a personas empiezan como una alquimia, una transformación que abre puertas, hay algo que va sucediendo. Y luego además cuando una vez lo hacemos y queda como marcado en la biografía, es verdad que luego es más fácil irlo haciendo, ¿no? Es como algo que lo vas. Cuando aparece esta voz, no quiero ser como romántica o idealista y decir, aparece esa voz, entonces la sigues y todo es maravilloso y es fácil. No, yo siento que cuando aparece como ese mensaje, después también se activa, o la mente, hay otras partes nuestras que se ponen como alerta, nerviosas, te va a salir mal, o no, ten cuidado, o ¿no? Se activan muchos otros como personajitos internos que se ponen nerviosos. Entonces, sí que cuento este ejemplo porque me parece importante como nombrarlo por poner realismo a la experiencia. Cuando yo me preguntaba muchas veces, yo sentía que yo quería descubrir mi vocación y dedicarme a ello, cuando me vino que era el camino ser terapeuta,
pues sí que en principio la primera parte pues sí que la hice, me moví, me metí en la universidad, yo quería también estudiar psicología, me fui a vivir con mi abuela para hacérmelo fácil y posible la historia. Y en principio parecía que todo iba bien y que yo iba para allá. Entonces yo me había puesto a mí misma de plazo, cuando acabe psicología, pues me pongo. Claro, eso me daba unos años de margen para más o menos torear o manejar todos estos mensajes negativos, eran de miedo y negativos. Según se acerca el fin de carrera, empiezan los miedos a activarse mucho más, en el último año de carrera, en quinto, y empiezo a decirme a mí misma, a convencerme a mí misma de que en el fondo yo no tendría que ser terapeuta, porque tampoco es... Entonces empecé como a hacer una especie de con esta mente que a veces tengo, que puedo cambiar y soy muy elástica. Bueno, del miedo me empecé a contar la historia de que lo mejor era que yo no fuera terapeuta. Entonces lo primero que hice fue comprar un temario del PIR, que es psicólogo interno residente, porque eso me daba menos miedo estudiar no sé cuánto que ponerme por mi cuenta a trabajar de terapeuta. Entonces yo me compro el temario del MIR, yo voy un día a la biblioteca a estudiar el temario, y lo siguiente que ocurre es que me rompo un dedo de esta mano y me escayolan hasta aquí, y estoy como 4 semanas o así que no puedo hacer nada con la mano derecha. Entonces no podía, pues evidentemente, claro, nada de estudiar, nada de subrayar, ¿no? Todo lo escribía con la mano izquierda, y además cuando llevas una semana, o sea, varios días que todo lo haces con la mano izquierda y yo soy muy diestra, pues es que no podía tampoco ni procesar. La gente me decía que está raro, decía, no podía a veces, bueno, que el cerebro no me funcionaba igual. Bien, llegué a darme cuenta de que aquello era una señal y por lo menos el PIR lo dejé. Pero me seguía dando mucho miedo de ser terapeuta, aunque yo no lo nombraba como miedo, sino que me había dado cuenta que no tenía que hacer eso. Y entonces decidí hacer un doctorado en budismo. Entonces me interesaba mucho el budismo. Y entonces me busqué un profesor, yo tenía buenas notas porque, claro, por eso me daba confianza en la universidad, mi mente es como muy académica y era fácil para mí. Y entonces la terapia era un mundo mucho más desconocido, con un posible, a ver cómo me va a salir. La mente académica no es tan importante, es mucho más importante la empatía, el respeto, la comprensión, la búsqueda juntos de caminos. Entonces ya estaba preparando mis papeles de la beca, que creo que se llamaba la FPU, y estaba en el ordenador de estos grandes que había, bueno, los que sigue habiendo, ¿no? Si no, portátil. Entonces, rellenando los papeles de la beca con todos los libros sobre la conciencia y budismo que tenía aquí ya preparados para... Pues sí que me vi que si yo seguía así, me vi como en el futuro, me vi enferma, en un hospital enfermo. Pum, ¿no? Fue como una imagen, ¿no? Que a veces tenemos imágenes de futuros posibles. Y es verdad que me impactó tanto el verlo que apagué el ordenador y dije, me da más miedo esto que lo otro, o sea, me da más miedo enfermar que era una imagen que no sé si era enfermedad física o enfermedad del alma, pero bueno, asustó esa imagen. Fue como, o sea, fue un momento, pero me asustó. Nosotros en cada momento estamos creando nuestro futuro, ¿no? Entonces, algunas veces, no sucede muchas veces, podemos ver como, o sea, yo, depende de lo que haga, tengo muchos futuros posibles. Entonces, algunas veces podemos, o nuestra parte más sabia nos indica, ¿no? Que por ahí no. Bueno, pues entonces cerré el ordenador, como pude me disculpé con la persona que iba a ser mi tutor de la tesis y decidí que yo iba para allá, aunque tardara. Y a los 10 días así más o menos fui a una librería y encontré un libro, y dije, este libro me lo llevo a casa, no sabía ni de qué era, y sí que era, bueno, como se llamaba El Círculo, y sí que fue como el libro que me acompañó a crear la consulta. Pues con esto decir que, bueno, que a veces decimos que sí y luego vienen los aliados. Una vez que yo había dicho que sí, yo pensaba, igual tardó 2 años o 3, pero es verdad que llegó ese libro y igual fueron 6 meses lo que tardé. O sea, como que después del sí muchas veces vienen las ayudas. Entonces la primera varita. Y después otros procesos como escribir libros o incluso dar charlas que también salen de ese lugar, como que siento que es más fácil, ¿no? Como que se abrió ahí la confianza. La segunda varita es la varita de los dones, que todo el mundo tenemos dones. Y a la vez también en todo el mundo hay un tema como que los dones son como algo que lleva con nosotros o nosotras tanto tiempo que no le damos valor.
Sí, a veces yo tengo sesiones en la consulta con personas trabajando el tema de autoestima y digo, pues trae un listado de tus dones, un listado amplio, y se reproduce en las sesiones siempre parecido pues yo soy, ¿cuáles son tus dones? Pues yo soy una persona muy organizada, pero eso es muy fácil, lo tiene todo el mundo, o yo soy muy empática, pero eso tampoco es tan importante, ¿no? O, bueno, yo soy alguien que en mi trabajo tengo muy claro cómo hablar con cada persona y además soy muy buena distribuyendo en el trabajo los roles, pero bueno, eso tampoco... Los otros son súper inteligentes y ¿no? Entonces todo el mundo tendemos muchas veces a ver brillar los dones de los demás y a los nuestros, pues, no, que nos parecen muy normales. Esto en la maternidad sucede un montón en los parques. Tú todavía no lo has pasado esa parte porque es invierno y todavía no has pasado por el momento parque. Es pequeñito, por eso es invierno, es pequeñito y todavía no. Hay un momento en el que vas al parque, por lo menos yo, y yo veía a las otras madres y a veces me daba como una penilla jara y decía, estoy yo aquí leyendo, porque, o sea, que duerma un poquitín para leer, ¿no? O sea, como que cada uno, pues, y veía a otra madre muy juguetona, otra que le llevaba la fruta como súper partidita, lo que sea. Como que eso mismo que yo veía en la consulta, y lo veía claro, porque claro, en ese momento yo no estaba implicada, me estaba a mí ocurriendo lo mismo en el parque, pero eso no lo veía, ¿no? Entonces, bueno, que es importante porque los dones son de los que tiramos, ¿no? Yo la reconozco, bueno, siempre me daba mucha envidia, muchísima, las mujeres, las madres que saben bien lo que sí, bien lo que no, lo dicen con claridad, lo expresan con congruencia, eso ha sido la súper. Y bueno, es verdad que es importante lo que yo he aprendido respecto a eso un poquito, pero que nunca va a ser muy fuerte, porque no es mi don. Mi don es la imaginación y yo pues tiro con la imaginación y la empatía y pues... Yo le digo a Jaría, no sé qué, yo le cuento que tengo un cable que me bajo cuentos, ¿no? Entonces cuando, o sea, es como ya estamos muy, o yo estoy agotada, digo, a ver, me voy a bajar un cuento, hago el cable y me bajo un cuento. Y bueno, pues esos son mis dones, yo qué sé, que tenemos que saber cuáles son los nuestros y tirar de ellos, porque desde luego en la maternidad si no tiras de los dones, o sea, es que no sobrevives. La tercera varita mágica es la de las torpezas. Y aquí hay investigando esto del arquetipo de la maga y todo esto, hay un libro muy interesante de arquetipos y estaba leyendo, no he leído el libro original, sino el de esta señora que leía el libro original. Entonces había creo que era una vaquera que había nacido, una niña, ¿no? Que había nacido con una chica con los pulgares muy largos, muy largos, muy largos. Y en un momento dado de su vida ella le estaban proponiendo hacerse una cirugía para ponerse los pulgares pues normales. Y en un momento dado creo que los pulgares de ella le dicen, piensa a ver si se te ocurre hacer otra cosa. Y esta mujer se convierte en la mejor autoestopista del mundo, ¿no? Con sus pulgares, ¿no? Decide no operárselos y usarlos, ¿no? Ya que... Y entonces o sea, me parece un cuento, o sea, me fascina cómo usar esto que nuestro, ¿no? Que nos parece que rollo, esta parte nuestra se puede convertir en un destino interesante, esta mujer con sus pulgares. Entonces esto a mí me ha hecho ahí como darle muchas vueltas, ¿no? Y claro, es verdad que como pensando en mí, ¿no? Pensaba en que es verdad que yo en algunos aspectos más que torpe tengo dificultades, o le llamo una pequeña discapacidad. Yo no soy muy práctica, entonces ahí yo tengo que hacerme la vida fácil, tampoco me voy a crear un destino de esa parte sin hacerme la vida fácil. Pero luego pensando lo de las torpezas y los pulgares, pensaba mucho en cómo en mi infancia y mi adolescencia yo observaba a la gente extrovertida y con habilidades sociales, fascinada y como yo quería ser como ellos, ¿no? Porque ¿no? Veía a la gente como entraba en los grupos, jugaba, hablaba. Claro, yo siempre he tenido cierta, yo lo llamo torpeza, aunque que he desarrollado muchas habilidades, a partir de los 17 me lo propuse y tengo mis habilidades para manejarme, pero tengo cierta torpeza social
sobre todo porque de natural prefiero observar que interaccionar, aunque hablo bastante ahora y tal, pero si me dejo ser, soy más observadora que habladora. Después me gusta mucho leer y a veces más que tener vida social también. Y una tercera es que me gusta hablar solo con una persona, como mucho dos, y de temas muy profundos. Entonces, hace poco he ido a una fiestecilla, que hacía años que no iba a una fiesta que no fuera de cumpleaños de peques, ¿no? Entonces, mi prima se quedó con Javi y me fui a una fiestecilla y volví a actualizar toda mi sensación de torpeza social, porque estaba ahí en la fiesta, sitio agradable, pero es verdad que estaba ahí en un sitio ahí, claro, yo tampoco bebo, me decían, ¿quieres beber algo? Yo, no, te traigo agua, ¿no? Traigo mi botella también, es que también, y ahí estaba ahí como, no sabía muy bien cómo, a la gente hacía mucho que no la veía, sí que observaba que cuando alguien venía a hablar, y yo hablaba, estaba conmigo súper poco rato, ¿no? Y enseguida me decía, me tengo que ir. Y decía, vale. Y venía otra persona y decía, pues oye, que me voy. Y digo, vale. Entonces digo, debo estar hablando de algo que no se habla en las fiestas, porque la gente no se quedaba mucho, ¿no? Como que me dijo, así como con mucha claridad, que debía tener un código totalmente desajustado a la situación, ¿no? Pero bueno, luego enseguida me fui a casa y ya está. Pero bueno, que hace poco he actualizado esa sensación, porque en los cumples es más fácil. En los cumples yo me pongo al lado de alguien, le pregunto por su hijo más o menos y con eso paso el cumple. O sea, es que con eso se puede pasar una fiesta de cumple sin sentir ahí que estás un poco fuera de lugar, ¿no? Como, verdad que a mí la vida social de la maternidad me es como más fácil, porque en realidad con hablar de una cosilla de tu hijo y escuchar, pues se pasa así. Todo el mundo tiene muchas ganas de hablar porque todo el mundo a veces está muy solo y pasa muchas horas o está muy desbordado. Bueno. Entonces, bueno, el caso es que dando vueltas a mi torpeza social, sí que me he dado cuenta que, bueno, pues que en realidad en la consulta, pues, y en los libros, pues un poco vivo de mi torpeza social, pues, porque leí mucho y ahora escribirme es, no sé si fácil, pero me sale como fluida, pues porque en la consulta estás solo con una persona hablando de temas muy profundos. Y porque todos estos años de pequeña, sobre todo, ahora hablo más que observo, pero de pequeña que observaba más que hablaba, pues sí que a mí en la consulta alguien me habla de alguien de su familia o tal, y yo más o menos por lo que me dicen me puedo hacer como una, no sé, me viene como muchos años de observación, como más fácil, me imagino como al otro, a lo mejor, o sea, puedo captar un poco lo que me está diciendo la persona, también observo en la consulta, en fin, no sé, como que bueno, que 17 años, bueno, desde pequeña, ¿no? A los 17 decidí que iba a hablar y dejé tanto de observar y me puse a hablar. Pero bueno, que son muchos años observando, ¿no? Y la última varita mágica para mí es la varita mágica de la aceptación y como como el momento en el que yo creo que me di cuenta, o sea, un momento como antes y un después en el que empecé a darme cuenta que mi maternidad no iba a ser nada de lo que yo había pensado, porque pues sí, muy pequeña, o sea, muy joven. En mi casa mi madre tenía libros de pedagogía y enseguida leí cosas de pedagogía. Luego primero estudié fisioterapia y aprendí mucho de parto natural, o sea, luego psicología. Entonces yo tenía ahí como una idea de cómo iba a ser mi experiencia de maternidad. Entonces hay un momento muy importante para mí cuando Jari tiene 1 año, que es cuando me separo de su padre, de Ram, y hacemos esto en una Semana Santa en la que pues Jari y yo nos vamos a Málaga, nos invita una amiga a Málaga y así Ram se fue a vivir a la sierra. Y bueno, cuando volvíamos, bueno, lo pensamos así para que fuera más fácil para los tres, ¿no? Pues para Ram, para mí y para Jari. Entonces era una Semana Santa y estaba yo en Málaga en casa de una amiga sintiéndome bastante mal. Había un sentir mal de duelo, pues de una experiencia de separación, de tristeza, y había un sentirme mal, que es como una cosa de sufrimiento que yo me estaba machacando mucho o regañando mucho, con mucho enfado conmigo, pues por la experiencia de separación,
una sensación de haberlo hecho muy mal, porque para mí, mis padres se separan cuando yo tengo 2 meses y esto marca mi biografía. Bueno, todo el mundo nos marca la biografía, lo que ocurre con el padre y la madre, pero sí que yo tenía como esta idea un poco de yo hago mucho trabajo personal y yo sano mucho todo, con esta cosa que tengo yo de sanar y venga, dale, sanar, para que no me suceda lo mismo, ¿no? En mi mente estaba esto mismo, me va a pasar, porque lo he sanado todo, ¿no? De hecho, tanta terapia, regresión, constelación, toda la cosa que se puede hacer, ¿no? Entonces me sentía, bueno, pues mal por mí, por vivir la experiencia, mal por Harry, pues porque yo había pasado por ahí, no quería que mi hijo pasara por ahí, mal por el padre de Harry, que aunque un hombre al que quería y quiero y sabía que también lo estaba pasando mal, y mal conmigo misma como terapeuta que había hecho todos los trabajos personales que se podían, por decir, pues fíjate dónde estás, ¿no? Que tú lo viviste hasta los 2 meses y tu hijo a los 12, pero vamos, que como esta sensación de repetición, ¿no? Algo que se repetía. Yo tenía la idea de que uno repetía si no había hecho trabajo personal, pero si ha hecho trabajo personal uno no repite. Y entonces, pues ahí estaba con un machaque bastante importante. Imagino que Harry estaría dormido porque si no, no podía estar con toda esta reflexión. Y entonces en ese momento sí que me vino como una vocecita aliada, un mensaje hay algo que es verdad que hay un duelo y una experiencia dura, pero hay algo que tú te estás diciendo que lo está poniendo más duro de lo que es, ¿no? Como un sufrimiento más intenso. Entonces, es verdad que no le hice mucho caso a esa voz y me molestó escucharlo porque yo me parecía totalmente justificado lo que estaba viviendo. Estaba muy enfadada conmigo. Pero es verdad que esa voz abrió como una posibilidad, una ventanita y bueno, pasado un ratillo así, es verdad que si una persona me hubiera dicho eso me hubiera sentado muy mal, porque de hecho alguien intentó decírmelo y me sentó mal. Pero al ser una voz interna, bueno, el caso es que decidí, con esta cosa investigadora que a veces tengo, buscar otro pensamiento que me ayudara más, que fuera más diferente. Entonces me vino el pensamiento este aliado que yo tengo cuando tengo equivocaciones y errores, que ya he aprendido, a decirme, bueno, María, esto es una experiencia, ¿no? Y con eso voy sobrepasando los errores y las equivocaciones. Entonces me dije a mí misma, bueno, María, pues esto es una experiencia. Y es verdad que cuando me lo coloqué así, me sentí más tranquila, como, bueno, pues esto es una experiencia. No es ni horrible, es una experiencia. Y bueno, jugué un poco a decirme lo anterior de que esto era horroroso y a decirme que esto es una experiencia. Y entonces me parecía como más sano vivirlo como una experiencia que como lo anterior, ¿no? Entonces es verdad que luego seguí tirando y decir, bueno, y podría decir, ¿no? Podría decirme o cómo podría vivir esto de otra manera. Esto es una experiencia, me ponía en la neutralidad, no en el sufrimiento. Y luego me vino como otra pensamiento aliado, que era como tú sabes de separaciones, porque yo sé de separaciones, porque la he vivido y he reflexionado mucho, ¿no? De niña y tal. Porque después a mi consulta ha venido gente que ha vivido separaciones, gente más joven que yo, y yo siento que lo están viviendo de otra manera. Yo ahora tengo 45, entonces en aquel entonces no era muy... Yo no recuerdo haber conocido a nadie viviendo la experiencia, eso no era muy habitual, ¿no? Un poco difícil porque aparte estabas un poco como sola en la experiencia. Bueno, entonces sí que me viene la cosa de, bueno, pues tú sabes de separaciones y puedes intentar hacer una buena separación. Ya que estás en estas, pues es la buena intentar que sea lo mejor posible para ti, para Harry, para Ram. Y bueno, eso como que me pareció, me hizo considerar que la experiencia podía ser hasta interesante. En ese momento no, pero a veces más tarde sí que vino como el proyecto de escribir un libro de separaciones con amor, que lo haré, ahora no, pero... Entonces como que ahí me vino como que la aceptación de lo que ocurre, porque hay algunas cosas que podemos cambiar, y genial, pero hay otras cosas que, bueno, pues que más allá de todo el trabajo personal que hagamos y de todo lo que queramos, pues nos suceden. Y como hay, como
acogerlo, aceptarlo y ahí sí que se abre para mí, con esa actitud de aceptación, una experiencia diferente, como de estar alegre más allá de las circunstancias, ¿no? Como que hay una decisión, ¿no? Como si yo antes mi alegría dependía de que sucedieran las cosas como yo quería, y ahora está más en, mira, yo decido estar alegre, en paz, y luego las circunstancias que puedan las cambio y las que no, pues no las cambio, pero no quiero poner que mi alegría o mi paz estén en las circunstancias. Y esta es la cuarta varita mágica, y aquí acabo la mini charla libro. Y gracias por estar, que es un domingo por la mañana y sé que es difícil encontrar ahí el hueco.